Buenas tardes. Continuando con el desarrollo de la unidad 4 de prueba de hipótesis, recordemos que el procedimiento en síntesis lo habíamos definido como un conjunto de pasos en los cuales comenzamos con la definición de un parámetro de la población, luego establecemos el estimador puntual, luego el estadístico de prueba que surge de la distribución poblacional y del estimador puntual, definimos la distribución de probabilidades estadístico de prueba y sobre esa distribución de probabilidades que vamos a trabajar para llevar adelante el procedimiento de prueba de hipótesis, donde el inicio del procedimiento consiste básicamente en la definición de supuestos respecto del valor del parámetro establecidos en dos hipótesis. La hipótesis nula, que es la que prevalece en todo el procedimiento, y la hipótesis alternativa, definida como opuesta a la hipótesis nula. Ese valor que le asignamos al parámetro en la hipótesis nula es analizado a través de un criterio de test, que es la aplicación de un estadístico de prueba que permite considerar la diferencia entre el valor de la muestra y el valor asignado al parámetro en la hipótesis nula, y si esa diferencia es significativamente mayor que determinado valor, denominado valor crítico, que se determina o calcula en base al nivel de significación alfa, nos conduce a rechazar esa hipótesis nula. Entonces, es por eso que se evalúa esa diferencia en el estadístico de prueba, o bien se toma el valor observado del estimador puntual del parámetro y se lo compara con el valor crítico del estimador puntual del parámetro que se obtiene a partir del estadístico de prueba. Pero todo esto, los criterios de decisión y las regiones de rechazo y no rechazo se determinan sobre la distribución de probabilidad del estadístico de prueba, trabajando o partiendo de un nivel de significación que es la medida de la región de rechazo. Una vez que tenemos la regla de decisión, se toma la decisión utilizando el valor observado. Este procedimiento que hemos visto en detalle, paso por paso, con todos los elementos que intervienen, nos conduce a desarrollar la aplicación del mismo en distintas situaciones. Una de las situaciones que vamos a contemplar es la prueba de hipótesis para la media poblacional. Para aplicar este procedimiento distinguiremos dos casos. Aquel que se refiere a una varianza poblacional conocida con poblaciones normales o muestras mayores que 30. El hecho de que tengamos varianza poblacional conocida es muy importante porque nos permite aplicar la distribución de probabilidad normal, utilizar como estadístico de prueba Z, que se conforma como X media menos mu sobre sigma dividido raíz de n, y ese estadístico Z se va a poder aplicar en la medida que tengamos una población normal, porque tendría distribución normal 0,1, o bien cuando la muestra es mayor a 30 por aplicación del teorema central del límite. La otra situación que se nos puede presentar es que la varianza poblacional sea desconocida y tengamos población normal o no normal. Si tuviéramos población normal y la varianza poblacional es desconocida, entonces con muestras de tamaño pequeño o grande tendríamos que aplicar un estadístico T, que se conforma como la media muestral menos la media poblacional sobre S, que es el estimador de la desviación estándar poblacional, dividido en la raíz de n. Esta distribución, este estadístico T tiene distribución T de Student con n menos 1 grado de libertad. Cuando la muestra es grande y los grados de libertad se toman mayores a 120, la distribución T se equipara a la normal. No obstante, lo que corresponde aplicar en estos casos es estadístico T, y cuya distribución es T de Student con n menos 1 grado de libertad. Ahora el problema de resolver este tipo de cuestiones cuando la población no tiene distribución normal, utilizamos estadístico T con distribución, se puede usar el estadístico con distribución normal solamente si n es mayor de 100. De lo contrario, hay que recurrir a pruebas no paramétricas. Entonces, si n fuera mayor que 100, la varianza muestral es consistente para estimar la varianza poblacional y podríamos utilizar Z. Bueno, el procedimiento general aplicado a la media poblacional va a ser definir el parámetro, la media poblacional,
El estimador puntual del parámetro es la media muestral. Las hipótesis estadísticas se establecen en términos del parámetro mu. Podría ser bilateral, puede ser unilateral derecha o puede ser unilateral izquierda. El estadístico que podemos utilizar va a ser Z, en el caso que hemos mencionado, población normal, varianza conocida, o bien muestra mayor que 30 con varianza conocida, o el estadístico T cuando la varianza poblacional es desconocida, que será reemplazada por el resultado muestral. En este caso es la desviación estándar muestral que estima la desviación estándar poblacional. Bueno, en ese caso el estadístico es T, que se distribuye T con n-1 grado de libertad. Necesitamos para aplicar el estadístico T la distribución de probabilidad normal en la población. El nivel de significación lo fijamos como alfa, un valor comprendido entre 0,01 a 0,10 aproximadamente. Establecemos la regla de decisión según lo que se especifique del valor de alfa, según hipótesis sobre la distribución de Z o T. Y luego establecemos la decisión final con los resultados, o sea, si nosotros establecemos la regla de decisión a través del alfa con el punto crítico, delimitando para qué valores tendríamos que no rechazar la hipótesis nula y para qué valores rechazamos la hipótesis nula, usamos los valores de Z o T en su caso para tomar la decisión y obtenemos los resultados muestrales que surgen, los resultados muestrales que surgen de la muestra obviamente y que pueden ser utilizados en términos de Z o T cuando obtenemos aplicamos la fórmula de Z o T para obtener el valor de Z observado o T observado que permitirá tomar la decisión final. Bueno, todo esto que hemos sintetizado en un procedimiento aplicado a la media poblacional, lo vamos a ver a través de un ejemplo. Dice, la producción diaria de una planta agroindustrial registrada durante 100 días tiene un promedio en la muestra de 950 toneladas. En registros de la empresa se ha observado información que indica un promedio diario de producción de 850 toneladas con una desviación estándar de 280 toneladas. Entonces, los datos que tenemos son que la media en la población es una producción diaria de 850 toneladas en promedio, y la desviación estándar poblacional es de 280 toneladas. Se ha tomado muestra de esa población de tamaño 100 y el resultado de la muestra son un promedio de toneladas diarias de 950. Con estos elementos vamos a probar la hipótesis referida al parámetro media poblacional. Utilizaremos como estimador para tomar la decisión a la media muestral, eso está claro. Bueno, ya hemos visto que la media muestral es un estimador insesgado de mínima varianza y que tiende a la distribución normal a medida que se incrementa el tamaño de la muestra. Como el tamaño de la muestra es suficientemente grande y la varianza poblacional es conocida, la distribución de la media muestra es normal con aplicación del teorema central del límite, donde vamos a tener una media para la media muestral igual a 850 toneladas y una desviación estándar igual a la desviación poblacional sobre n, cuyo resultado nos daría 784. Ese resultado proviene de, la varianza de la media muestral va a ser la varianza de la variable en la población dividido el tamaño de la muestra. En nuestro caso, la varianza sería 280 al cuadrado, dividido el tamaño de la muestra, que es 100, nos quedaría 784. La varianza de la media muestral en la distribución de la media muestral. Bien. Con estos elementos ya tenemos definido cómo se va a distribuir el estimador puntual del parámetro, que es la media muestral. ¿Qué es lo que pretendemos hacer aquí? Bueno, utilizar los registros o los resultados de la muestra para poder verificar si efectivamente los registros de la empresa están indicando la realidad de la situación. Si aplicamos el procedimiento, observamos que tenemos la variable producción diaria en toneladas, el parámetro que es la media poblacional, valor promedio de producción diaria en toneladas de la planta, el estimador que es X media, valor promedio de producción diaria en toneladas para la muestra de 100 días,
¿Y de dónde surgirían las hipótesis? Si nos preguntamos, ¿es evidencia suficiente lo considerado en la muestra para especificar que efectivamente el promedio de toneladas diarias es mayor a 850 toneladas en esta empresa en base a los datos de la muestra? O bien de lo contrario, no tenemos evidencia suficiente para considerar que efectivamente el promedio de toneladas diarias producido por la empresa es hasta 850. En consecuencia, entonces, lo que estamos tratando de probar es si lo que está registrado efectivamente es así o en virtud de circunstancias nuevas hay un incremento considerable en el promedio de toneladas diarias producidas. El estadístico que vamos a utilizar en este caso es Z, ya lo mencionamos antes, en virtud de que tenemos población, tenemos una muestra grande, aun cuando no fuera población normal, tenemos una muestra suficientemente grande como para aplicar el teorema Z del límite con varianza poblacional conocida. Bien, entonces el valor que tenemos, sobre el cual vamos a trabajar, si trabajamos sobre la distribución del estadístico de prueba, vamos a establecer las regiones de rechazo y no rechazo, o la regla de decisión, marcando el punto crítico. Si marcamos una probabilidad de 0,05 como nivel de significación, el valor del cuantil que corresponde al 0,05 de probabilidad hacia la derecha del punto o de 0,95 de probabilidad acumulada es 1,645 en la distribución normal 0,1. Este valor es el punto crítico que delimita dos regiones, la región de rechazo y la región de no rechazo. Todo valor de Z que sea inferior o igual a 1,645 nos conducirá a no rechazar la hipótesis nula, y todo valor de Z que supere dicho valor, 1,645, nos conducirá a rechazar la hipótesis nula. Nuestro valor de Z con los datos de la muestra se obtenemos mediante la fórmula de Z especificada aquí, 950 el valor de X media, 850 el valor de la media en la población. Aquí tenemos la discrepancia o diferencia que hay entre 950 y 850, que es positiva, que es de 100, y si la discrepancia o diferencia es positiva, la prueba es lateral derecha. Y el resultado que nos da esto, al dividirlo por sigma dividido raíz de n, nos da 3,57. Este valor Z observado lo cotejamos con el punto crítico y con la regla de decisión adoptada, como es superior al valor crítico y a su vez pertenece a la región de rechazo, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula. Con lo cual estaríamos diciendo que la muestra es una evidencia significativa para considerar que efectivamente el promedio de producción diaria en toneladas de la planta es mayor a 850 toneladas en promedio diarias. Ahora, otra forma de trabajar es también utilizando el valor de probabilidad. El valor de probabilidad es la probabilidad que corresponde a la discrepancia, que sería el Z observado, para el área por encima de ese valor Z observado. Entonces la probabilidad de que Z sea mayor que el Z observado es 0, si nosotros le especificamos a través de la distribución normal, 0,1, y si la probabilidad es 0, no existe probabilidad de que podamos no rechazar la hipótesis nula. Esto significa que es imposible que no rechacemos la hipótesis nula, pero al margen de eso, esta probabilidad comparada con alfa, que es de 0,05, nos conduce efectivamente a rechazar la hipótesis nula. Es imposible que no la rechacemos, sí o sí nos conduce ante cualquier valor de alfa a rechazar la hipótesis nula. Si nos fijamos, el valor 357 pertenece al área en este punto, y la probabilidad hacia su derecha es 0, y en consecuencia, si la probabilidad correspondiente al valor P fuere mayor al valor de alfa, estaríamos no rechazando la hipótesis nula. Pero si esa probabilidad es inferior al valor de alfa, estamos en condiciones de rechazar la hipótesis nula. Bien, tenemos alternativas de solución.
Dentro de las alternativas de solución que podemos observar son la distribución del estadístico de prueba o estimador puntual del parámetro. Esas son las alternativas de solución. El estadístico de prueba es Z. Entonces, si nosotros trabajamos sobre la distribución del estadístico de prueba, es lo que vimos recién, y si no, podemos trabajar sobre la distribución del estimador puntual del parámetro. Estandarizando el punto crítico, bajo el supuesto que la hipótesis nula es verdadera, tenemos Z crítico igual a X medio crítico menos mu sub 0 sobre sigma dividido raíz de X. Eso sería, bajo el supuesto de que la hipótesis nula sea verdadera, trabajar con Z considerando el punto crítico. Entonces, el valor Z crítico, que es el valor del cuantil de la distribución teórica en el caso de la normal, corresponde al área o probabilidad alfa de la región de rechazo. Ese es el valor Z crítico. Lo conocemos porque lo hemos resuelto en la distribución normal 0,1 con la probabilidad alfa. De esta expresión entonces se puede despejar el valor del estimador X medio crítico, que separa las zonas de no rechazo y rechazo de la hipótesis nula. Podemos despejar X medio crítico a partir de Z. X medio crítico sería igual a Z por sigma sobre raíz de n más mu sub 0. Y la regla de decisión para una prueba lateral derecha sería que si X media sea mayor a X medio crítico se rechaza, y si fuere menor, no se rechaza. En el planteo del problema, si hemos fijado un alfa de 0,05, tenemos la probabilidad hacia la derecha 0,05, tenemos una media de 850 en la distribución de la media muestral, y tenemos una varianza en la distribución de la media muestral de 784. Si nosotros calculamos esto, nos va a quedar el valor del cuantil, que sería el valor de la variable X media, para el cual la probabilidad hacia la derecha es 0,05 y hacia la izquierda 0,95. Por lo tanto, llegamos al valor 896,06, redondeando este número, y obtenemos el resultado ya sea por la función inversa de la normal utilizando Infostar, o bien de lo contrario, despejando en la expresión de Z crítico 1,645 por 2,80 sobre la raíz de 100 más 8,50, cuyo valor va a ser igual. Nosotros acá tenemos el punto crítico que delimita la región de rechazo y no rechazo, o sea que todo valor que sea mayor a 896,06 nos conducirá a rechazar la hipótesis nula. Y todo valor de X media que sea inferior o igual a 896,06 nos conducirá a no rechazar la hipótesis nula. En este caso el valor observado es 950, por lo tanto es mayor a 896,06 y concluimos que se rechaza la hipótesis nula. Rechazar la hipótesis nula implica considerar que el resultado muestral es significativamente importante y que el promedio de toneladas diarias producidas es significativamente mayor a 850 al valor alfa de 0,05. O sea, siempre debemos especificar el valor del nivel de significación que se ha tomado para llegar a esa conclusión. Porque puede ocurrir en determinadas pruebas, no en esta, pero en determinadas pruebas puede ocurrir que si cambiaríamos el valor de alfa, la decisión puede cambiar. Entonces siempre se debe especificar claramente que la decisión se adopta al nivel de significación alfa de 0,05 en este caso. Si utilizamos la distribución del estadístico de prueba, bueno, aquí en este caso sería el valor de Z, tal cual como hemos visto en dos diapositivas anteriores, y la regla de decisión sería rechazar la hipótesis nula si el Z observado es mayor al Z crítico y no rechazar si es menor o igual al Z crítico. Si tomamos el valor de Z observado de 3,57, como es mayor al valor 1,645 que tiene el Z crítico, para el alfa de 0,05, rechazaremos la hipótesis nula. Entonces tenemos, una opción es trabajar con la distribución del estimador puntual del parámetro, otra opción es trabajar con la distribución del estadístico de prueba. Y por último, podemos usar el valor de probabilidad, que se calcula a partir del valor del estadístico observado.
Esta medida de discrepancia en general puede definirse como, siendo θ el valor del parámetro y θ sombrero el valor del estimador puntual, D sub I igual al valor absoluto de la diferencia entre θ sombrero y θ sobre sigma de θ sombrero. Esta medida de discrepancia, que no tiene otra forma que la del estadístico de prueba, depende de la dirección de la hipótesis alternativa. Si la prueba de hipótesis es bilateral, no se considera el signo de la desviación que se produce entre el estimador y el parámetro especificado en la hipótesis nula. Si la prueba es unilateral, se debe tener en cuenta si la distribución de la hipótesis nula es hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Esto a qué se refiere? Si yo tengo que calcular el valor de probabilidad correspondiente a este valor de sub I, si la prueba fuere bilateral, voy a tener que considerar la probabilidad hacia la derecha multiplicada por 2, porque la prueba se verifica para dos áreas marcadas en la distribución, calculada a partir del alfa sobre 2 en cada uno de los extremos. Entonces multiplicamos, como nuestro valor de sub I va a estar ubicado ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, pero en un punto solo, esa probabilidad hacia la derecha del valor absoluto de esa diferencia la calculamos multiplicada por 2 para una prueba bilateral. Y en una prueba unilateral derecha o izquierda, si calculamos la probabilidad de que el valor observado sea superior al D sub I, entonces en términos absolutos obtenemos el valor P correspondiente. Entonces, la probabilidad de que D sea mayor que D observado, dada la hipótesis nula cierta, la probabilidad de que D sea mayor que D observado, va a ser lo que constituye el valor P, o P simplemente, que es aquel valor que nos permitirá tomar la decisión en base a la comparación de ese valor P con el alfa. Si el valor P es inferior al valor de alfa, concluimos que se rechaza la hipótesis nula, y si el valor P fuere superior o igual al valor de alfa, se debe no rechazar la hipótesis. Entonces, es la probabilidad de obtener una discrepancia igual o mayor a la observada en la muestra. Se trata de la probabilidad de las colas, si la prueba es bilateral, o la cola si es lateral o unilateral, que ocurren valores iguales o superiores al valor observado. Este valor de P debe compararse con el valor de alfa, que el investigador está dispuesto a aceptar. Si P es menor que alfa, entonces debemos rechazar la hipótesis nula, de lo contrario no podemos rechazarla. Dicho de otro modo, cuanto menor sea la probabilidad P, menor es la probabilidad de aparición de una discrepancia como la observada, y menor será la credibilidad de la hipótesis nula. Entonces, mientras menor sea el valor P, menor probabilidad hay de no rechazar a la hipótesis nula. Tan es así que si el valor P es 0, no existe probabilidad alguna de no rechazar la hipótesis nula. En el ejemplo que estamos desarrollando, como se trata de un estadístico con distribución normal, sería posible calcular el valor exacto de P. La probabilidad de que Z sea mayor a 357 va a ser igual a 0. Estaríamos en presencia de un valor P, primero, inferior al alfa, lo que conduce a rechazar la hipótesis nula, y segundo, un valor de probabilidad nulo, que implica imposibilidad de que ocurra el hecho de no rechazar la hipótesis nula. Bueno, consideremos otro ejemplo. Dice, los siguientes datos se refieren a salarios de 36 empleados de la fábrica seleccionados aleatoriamente del archivo de empleados. Entonces nosotros tenemos acá un conjunto de 36 empleados a los cuales le hemos recopilado el valor del salario percibido, para ese conjunto tenemos unas medidas de resumen que nos indica que la media es de 609,06 pesos, la desviación estándar 160,73 pesos, con un mínimo de 398 pesos y un máximo de valor de salario de 983 pesos. Con estos elementos entonces estamos en condiciones de llevar adelante el procedimiento de prueba de hipótesis. ¿Prueba de hipótesis en qué sentido? Si se considera
que el salario de los empleados es de 490 pesos y queremos verificar efectivamente que el valor del salario es significativamente distinto a 490 pesos, entonces planteamos una prueba bilateral en la que el valor del parámetro es de 490 y en la alternativa el valor del parámetro es distinto de 490. Al tratarse de una prueba bilateral, vamos a tener que delimitar dos áreas de rechazo. Las áreas de rechazo serán calculadas en base al alfa. El alfa, si es 0,05, lo distribuimos 0,025 en la parte derecha y 0,025 en la parte izquierda, de modo tal que la suma de las probabilidades de estas dos áreas nos dé 0,05, que es el valor de alfa. Con esto entonces utilizamos el estadístico T. ¿Por qué utilizamos el estadístico T en este caso? La utilización del estadístico T es porque con los datos que tenemos son solamente de la muestra de 36 empleados, no tenemos información con relación a lo que sería el parámetro varianza de la población. No tenemos información de la media, obviamente, no tenemos información de la varianza de la población, y vamos a tener que suponer que la variable en la población tiene distribución normal con el propósito de utilizar el estadístico T. Realizamos la prueba T y obtenemos en la salida de computación de Infostat, cuando procesamos los datos de una muestra y aplicamos prueba de hipótesis para una muestra, encontramos que se procesa automáticamente la prueba de hipótesis y podemos plantear específicamente si la prueba es bilateral o lateral derecha, especificamos el valor del parámetro en la nula, que en este caso es 490, y nos provee una salida de computación en la que tenemos el tamaño de la muestra, la media, la desviación estándar, el valor de T observado y el valor P asociado al T observado. Esa es la utilidad del valor P, porque con este valor P ya podemos comparar con nuestro alfa y decidir efectivamente que vamos a rechazar esa hipótesis nula en virtud de que el valor P es inferior al valor de alfa, que es de 0,05. No obstante, si tenemos el valor T observado, lo comparamos en las áreas de rechazo y no rechazo de la distribución T, y allí vamos a tener que ese valor pertenece efectivamente a la región de rechazo, con lo cual nos conduce a rechazar la hipótesis nula. ¿Cómo se conforma el valor T observado? Con la media de la muestra, el valor del parámetro en la nula y el error estándar del estimador puntual, que sería S sobre raíz de N. Este valor es 4,44. S sobre raíz de N lo obtenemos como la desviación estándar 160,73 sobre la raíz de 36, que es 6. El resultado de dividir 160,73 dividido 6 nos va a dar 26,79. Bueno, en conclusión entonces, si queremos probar la hipótesis de que el salario es significativamente distinto a 409 pesos, o que 490 pesos, o que la muestra da evidencia suficiente, queremos saber si la muestra da una evidencia suficiente para considerar de que el salario promedio de los trabajadores de esta empresa es significativamente mayor o distinto, perdón, a 490 pesos, significativamente distinto a 490 pesos, aplicamos una prueba de hipótesis bilateral y llegamos a la conclusión especificada.